Muy buenos días chicos, el día de hoy continuamos con nuestro cuarto video de desarrollo para el cuestionario de nuestro examen. El día de hoy continuamos con el desarrollo de cuestionarios para el día del examen en el área de lengua y literatura. Recuerda que son temas ya tomados anteriormente y solo debemos de repasarlos. Como pregunta número 20, el día de hoy tenemos la siguiente. Pregunta número 20 dice así: ¿cómo está diseñado un diagrama de Venn? Recuerda, ¿cómo está diseñado un diagrama de Venn? Aquel diagrama que se trata de dos circunferencias. Está diseñado en círculos. En ellos se colocan características o datos de cada elemento y en las intersecciones se escribe lo común. El diagrama de Venn está diseñado en círculos. En ellos se colocan características o datos de cada elemento y en las intersecciones lo común. Tenemos la pregunta número 21. La pregunta número 21 dice así: ¿qué es una columna periodística? ¿Qué es una columna periodística? La columna periodística es un tipo de texto periodístico que uno mismo o un mismo autor publica de forma regular. La columna periodística es un tipo de texto periodístico que un mismo autor publica de forma regular. Generalmente este espacio tiene un nombre y lo identifica y suele aparecer siempre en la misma página y tiene la misma extensión. Ahora continuamos con la pregunta número 22. Hoy recordamos que era la columna periodística, ese pequeño espacio que tiene el periódico, el diario escrito, un periódico en donde una persona escribe de manera referente a algún tema a tratar en la actualidad en el que él desee. Él tiene un espacio para él poder escribir. Ahora, ¿cuáles son estas características? Pregunta número 22. Mencione una característica de la columna periodística. Aquí vamos a mencionar una característica. Esta es que la columna es más informal que otros textos periodísticos. La columna es más informal que otros textos periodísticos. Más libre en cuanto a su estilo, su estructura y los temas que trata. Más libre en cuanto a su estilo, su estructura y los temas que trata. Esto no significa que se use un lenguaje vulgar o se falte el respeto a los lectores. Esto de aquí no significa que se use un lenguaje vulgar o se falte el respeto a los lectores, pues eso no tiene nada que ver con el tono fresco y familiar que pueda tener un escrito. Es informal, pero no es vulgar. Pregunta número 23. Este tema son las oraciones compuestas coordinadas. Pregunta número 23. ¿Cuáles son los tipos de oraciones compuestas coordinadas? En esta clase descubrimos que existen 4 tipos de oraciones compuestas coordinadas. ¿A qué llamamos estas oraciones compuestas coordinadas? Son las copulativas, las disyuntivas, las adversativas y estas últimas las explicativas. ¿Ok? Las oraciones compuestas coordinadas son oraciones compuestas coordinadas copulativas, oraciones compuestas coordinadas disyuntivas, oraciones compuestas coordinadas adversativas y oraciones compuestas coordinadas explicativas. ¿Sí? Esto es el día de hoy con los 4 tipos de oraciones compuestas coordinadas. Ahora llegamos a la pregunta número 24. Número 24 dice así:
¿Qué son oraciones compuestas explicativas? Una de las oraciones compuestas coordinadas es las explicativas. ¿Qué son este tipo de oraciones explicativas? Son aquellas en las que la segunda proposición sirve para aclarar o explicar la primera. Las oraciones compuestas tratan de la proposición de la segunda parte de mi oración. Y estas explicativas, como su palabra lo dice, sirven para aclarar o explicar la primera parte de mi oración. Para explicar la primera parte de mi oración. Aquí tenemos un ejemplo de una oración coordinada explicativa. Tiene buena actitud. Esto es, tienes una actitud positiva. Sí, el día de hoy continuamos con estas preguntas en nuestro desarrollo del cuestionario. Agradezco por tu atención, que tengas un excelente día. Estudia correctamente cada una de las respuestas